Hola queridos seguidores de Retumba Polémica, hoy el mundo de la farándula está que arde y no es apto para todos. El que avisa no es traidor. Si eres fan de Marc Anthony te recomiendo no ver este vídeo ya que se te caerá un mito. Sin más preámbulos vamos a la acción, pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle ya que subimos vídeos cada día. Ben Affleck siempre había sentido que el peso de la fama era un yugo que lo mantenía atado a una vida que, en muchos aspectos, no había elegido del todo. El rostro de un hombre que había conquistado los mayores escenarios de Hollywood escondía, sin embargo, un alma que buscaba incansablemente la tranquilidad, un espacio de paz lejos del incesante ruido mediático. Durante años, Ben había logrado vivir una vida pública cuidadosamente orquestada, mostrando a la prensa solo lo necesario, controlando lo que los demás veían. Pero dentro de él siempre existía una batalla constante por mantener intacta una parte de su ser. Había logrado el éxito a una edad temprana, cuando junto a su amigo de la infancia, Matt Damon, sorprendió al mundo con Good Will Hunting. Desde ese momento, todo había sido una carrera vertiginosa hacia la cima. Pero como tantas veces había aprendido, la fama no venía sin un costo. Y los errores cometidos bajo el escrutinio del ojo público siempre se pagaban caro. Las luchas con el alcoholismo, los fracasos matrimoniales y los titubeos profesionales lo habían perseguido durante años, como fantasmas que nunca desaparecían del todo. Después de su separación de Jennifer Garner, con quien había tenido 3 hijos, la vida amorosa de Ben había sido objeto de especulación continua. Pero fue su reencuentro con Jennifer López, su amor de principios de los 2000, lo que catapultó de nuevo su vida a un torbellino mediático. Para el mundo exterior, su relación era un cuento de hadas moderno. Un amor redescubierto tras años de distancia, una oportunidad para la redención. Pero para Ben, había algo profundamente perturbador en el resurgimiento de Jennifer. Aunque se amaban, sabía que la constante presión del público y los medios de comunicación pondría a prueba incluso la más fuerte de las relaciones. El día que todo comenzó a desmoronarse fue una mañana tranquila. Ben había pasado la noche anterior trabajando en el guión de su próxima película. Una obra que lo había absorbido completamente, pues dirigir era su verdadera pasión. Le proporcionaba una sensación de control y expresión artística que pocas otras cosas en su vida podían igualar. Mientras revisaba algunas escenas clave, su teléfono vibró repetidamente, interrumpiendo su concentración. Al principio, ignoró los mensajes, acostumbrado a que su equipo de relaciones públicas lo bombardease con notificaciones. Pero cuando el teléfono vibró por 5ª vez, con insistencia inusual, decidió echar un vistazo. El primer mensaje, enviado por su agente, lo dejó helado. Ben, tenemos un problema. Hay fotos de Jennifer y Didi circulando. Necesitamos abordar esto cuanto antes. Ben frunció el ceño, incrédulo. Las imágenes de Jennifer López con Sean Diddy Combs, su exnovio, no eran algo que hubiera esperado ver, especialmente en un contexto tan comprometedor como el que los medios estaban presentando. Durante años, los tabloides habían hecho de su relación con Jennifer el tema central de innumerables historias, y ahora, con esta nueva controversia, temía que todo volviera a explotar de la peor manera. De inmediato, abrió su aplicación de redes sociales. Ahí estaban cientos de publicaciones compartiendo fotos de Jennifer y Didi en lo que parecía ser una salida nocturna en Nueva York. Lo que más lo perturbó fue una imagen en particular. Una en la que Didi la abrazaba con una familiaridad que hizo que el estómago de Ben se encogiera. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Jennifer no le había dicho nada? Los medios no tardaron en especular, como siempre lo hacían. En cuestión de minutos, los hashtags de #BenniferCrisis y #DidiAngen comenzaron a viralizarse en Twitter e Instagram. Las teorías de que Jennifer y Didi habían reavivado su romance llenaban los titulares, mientras miles de usuarios debatían qué significaba eso para su relación con Ben. Ben respiró hondo, intentando mantenerse calmado. ¿Había estado en esta situación antes? Aunque nunca dejó de sorprenderle cómo una imagen podía cambiarlo todo en un instante.
¿La prensa amarillista tenía una habilidad única para distorsionar la realidad? Para tomar un momento fugaz y convertirlo en una narrativa de traición y engaño. Sin embargo, mientras revisaba las imágenes, una sombra de duda comenzó a crecer dentro de él. ¿Y si había algo más detrás de esas fotos? ¿Y si todo no era tan inocente como Jennifer podría decirle más tarde? Sabía que el público no le daría el beneficio de la duda, y tampoco estaba seguro de si él mismo se lo daría. Las llamadas de su equipo empezaron a inundar su teléfono, pero Ben no tenía ánimo para hablar con nadie. En lugar de eso, decidió dar un paseo. Se puso una gorra de béisbol y unas gafas de sol, su disfraz de anonimato habitual cuando salía a la calle, e intentó encontrar algo de paz caminando por las colinas que rodeaban su casa en Pacific Palisades. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a Jennifer, a la prensa, y a todo lo que este escándalo traería consigo, pero en ese momento, lo único que quería era estar solo. Mientras caminaba, su mente no podía dejar de divagar. Recordaba los primeros días con Jennifer López, cuando se conocieron en el set de Higley. La película había sido un desastre, pero su romance había sido algo explosivo. Un amor que los había consumido a ambos y que, en su momento, parecía destinado a durar para siempre. Pero la presión de los medios, combinada con sus propias inseguridades, los había separado. Ahora que se habían reencontrado, Ben había creído que esta vez sería diferente, que ambos habían madurado y que podrían hacer frente a la tormenta mediática juntos. Pero ahora, con estas nuevas imágenes, no estaba tan seguro. Mientras tanto, los rumores seguían creciendo. Las redes sociales estaban en llamas, y las teorías sobre lo que había sucedido entre Jennifer y Didi se hacían cada vez más salvajes. Algunos decían que siempre habían mantenido una relación secreta. Otros especulaban que Jennifer simplemente no podía resistir la tentación de volver con su ex. Ben sabía que debía hablar con Jennifer antes de que esto se saliera aún más de control. Decidió llamarla. «Jen, tenemos que hablar», dijo con voz tensa, tratando de mantener la calma. «Ben, ya sé lo que estás pensando, y no es lo que parece», respondió ella de inmediato. Como si hubiera estado esperando esa llamada. «Ah, ¿no? Porque desde donde estoy, parece bastante claro». «Las fotos están por todas partes, Jen», replicó Ben, con una mezcla de enojo y confusión en su voz. Jennifer suspiró al otro lado de la línea, claramente frustrada por la situación. «Solo fue una salida entre amigos. Didi y yo somos amigos, eso es todo. No hay nada más». «De verdad, Ben, no pasó nada. Tienes que creerme». Ben cerró los ojos, intentando contener sus emociones. Quería creerle, pero las imágenes estaban grabadas en su mente. Y la manera en que el mundo ya había interpretado esas fotos hacía que todo pareciera mucho más complicado de lo que Jennifer estaba diciendo. «No es solo sobre nosotros, Jen. Es lo que esto significa para nuestra vida, para cómo la gente va a hablar de nosotros, de nuestra relación. No sé si puedo seguir viviendo así, con este tipo de cosas sucediendo todo el tiempo», dijo Ben, dejando escapar una frustración acumulada durante años. La conversación no terminó bien. Aunque Jennifer insistía en que no había pasado nada entre ella y Didi, Ben no pudo sacudirse la sensación de que algo en su relación se había roto de nuevo. Como si ese antiguo ciclo de desconfianza y caos mediático hubiera vuelto a abrir una vieja herida que nunca había sanado por completo. No fue una pelea explosiva, pero el silencio que quedó al colgar el teléfono fue peor que cualquier grito. Un vacío se instaló en el pecho de Ben, una sensación de que, por más que intentara, el destino seguía jugando en su contra. Horas más tarde, cuando la noticia del escándalo ya estaba en boca de todos, ocurrió algo aún más inesperado. Ben estaba sentado en su estudio, mirando sin ver la pantalla de su computadora, cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Al principio pensó que se trataba de algún periodista imprudente que había logrado localizar su casa. Era un riesgo constante que venía con la fama. Pero el sonido de las insistentes llamadas en la puerta le hizo sentir que algo más serio estaba ocurriendo. Cuando abrió la puerta, 2 oficiales de policía lo esperaban en el umbral.
Señor Affleck, tenemos una orden de arresto. Necesitamos que venga con nosotros, dijo uno de los oficiales, un hombre corpulento con una expresión impenetrable. Ben se quedó sin palabras, completamente aturdido. ¿Una orden de arresto? ¿Por qué? No he hecho nada. Esto tiene que ser un error, respondió, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Hemos recibido una denuncia de un altercado en una propiedad cercana. Testigos afirman que usted estuvo involucrado. Necesitamos llevarlo para aclarar la situación, explicó el otro oficial, una mujer de rostro serio. Ben no tenía idea de lo que estaban hablando. No recordaba haber tenido ningún tipo de altercado, y mucho menos algo que ameritara una denuncia. La incredulidad lo invadió mientras los oficiales le colocaban las esposas y lo conducían hacia el coche patrulla, que lo esperaba afuera. Las luces azules y rojas parpadeaban, proyectando sombras intermitentes en el pavimento, y los inevitables paparazzi ya estaban allí, capturando cada segundo de su humillación. Los flashes de las cámaras explotaban a su alrededor mientras lo empujaban dentro del coche. Sus pensamientos completamente desordenados. No entendía cómo había llegado a este punto. La llamada telefónica con Jennifer, las fotos, la acusación, todo parecía un sueño, o más bien, una pesadilla de la que no podía despertar. Sentado en la parte trasera del coche patrulla, con las esposas apretándole las muñecas, Ben observó por la ventana cómo los paparazzi continuaban tomando fotos, ávidos de cada momento. Su mente intentaba reconstruir lo que había sucedido. Sabía que debía llamar a su abogado, pero estaba demasiado aturdido para pensar con claridad. Cada minuto en el trayecto hacia la comisaría se sentía como una eternidad. Los medios, sin duda, ya estarían construyendo sus propias versiones de los hechos. Y no había duda de que esta sería otra historia que arruinaría su reputación. Sentado en la celda de la comisaría, Ben no podía evitar reflexionar sobre cómo su vida había llegado a este punto. El ambiente frío y austero del lugar, las paredes grises y el sonido lejano de otros detenidos conversando con los oficiales le daban la sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable. Todo lo que había construido a lo largo de los años, su carrera, su reputación, su vida personal, ahora parecía estar a punto de desmoronarse una vez más, como un castillo de naipes ante el más leve soplo de viento. Después de lo que parecieron horas, su abogado, un hombre robusto de cabello canoso llamado Michael, llegó a la estación. Ben lo conocía desde hacía años y había confiado en él para sacarlo de situaciones complicadas antes. Michael se acercó rápidamente a la celda, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. «Ben, ¿qué demonios está pasando aquí?», preguntó, con un tono grave pero sin perder la calma. «He estado recibiendo llamadas de todas partes, y los medios ya están dando por hecho que estuviste involucrado en una pelea. ¿Qué ocurrió?». Ben respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Aún no podía comprender de dónde había salido esa acusación. «No lo sé, Michael. No hice nada. Apenas hablé con Jennifer esta tarde y luego los policías llegaron a mi casa diciendo que había una denuncia». «No sé de qué están hablando», respondió, tratando de controlar el nerviosismo que lo invadía. Michael lo miró en silencio por unos momentos, evaluando la situación. «Voy a averiguar de qué se trata todo esto. Mantente firme. Vamos a aclarar esto cuanto antes», le dijo su abogado, antes de girarse y caminar hacia la oficina del oficial de turno. Mientras esperaba, Ben sintió que la ansiedad crecía dentro de él. La sensación de estar fuera de control, de ser arrastrado por una corriente de acontecimientos que no comprendía, lo estaba desgastando. Había tenido momentos oscuros en su vida antes, pero este era diferente. Esta vez, sentía que no había escape, como si una sombra aún más grande que la fama lo envolviera por completo. Pasaron varias horas antes de que Michael regresara. Su expresión era seria, pero también traía una pizca de alivio. «Ben, ya tengo más información», comenzó diciendo. «Al parecer, hubo una pelea en un bar cercano a tu casa.
Testigos dicen que vieron a alguien que se parecía a ti involucrado en una discusión que terminó mal. La policía te detuvo basándose en esa descripción, pero es evidente que no eres tú. Hay imágenes de cámaras de seguridad que lo confirman. Es cuestión de tiempo antes de que te liberen. Ben suspiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. No había hecho nada, pero su nombre y rostro habían sido suficientes para que lo asociaran con algo negativo. Gracias, Michael. Sabía que esto era un malentendido, pero el daño ya está hecho, ¿no? Los medios no van a esperar a que todo se aclare antes de destrozarme otra vez, dijo con amargura. Es cierto, Ben, respondió su abogado. Las noticias ya están circulando. Vamos a tener que hacer un comunicado pronto, pero antes de eso, te sacaré de aquí. Unas horas más tarde, después de firmar unos documentos y de que los oficiales finalmente lo dejaran en libertad, Ben salió de la comisaría bajo el mismo asedio de cámaras que lo habían seguido durante su arresto. Esta vez, sin embargo, se sentía más preparado para lidiar con ellos. Sabía que no podía esconderse para siempre, y que enfrentarse a la situación con la cabeza en alto era su única opción. Al regresar a su casa, sintió un cansancio abrumador. La mezcla de estrés, rabia y preocupación lo había dejado exhausto. No obstante, aún tenía que enfrentar algo mucho más difícil que los medios o la policía. Tenía que hablar con Jennifer nuevamente. Marcó su número. Sabiendo que esta conversación definiría mucho de lo que sucedería en su vida a partir de ahora. Después de algunos tonos, ella contestó, y su voz sonaba tensa, como si también estuviera al borde de un colapso. Ben, lo siento tanto. Todo esto es una locura, dijo ella, antes de que él pudiera decir algo. Lo sé, Jen. Pero necesito saber algo. ¿Estamos bien? ¿Tú y yo? ¿Por qué no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre? No puedo soportar que mi vida siempre esté en el ojo del huracán por cosas que no entiendo, respondió él, con la voz quebrándose ligeramente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ben podía sentir cómo el corazón le latía con fuerza mientras esperaba una respuesta. Estamos bien, Ben. Pero necesitamos hablar. De verdad hablar. He estado pensando mucho sobre todo esto, sobre nosotros, y lo que significa para nuestras vidas. No podemos seguir como si nada de esto nos afectara, dijo Jennifer, con una sinceridad que lo golpeó profundamente. Tienes razón. Hablaremos, respondió él, sintiendo una mezcla de alivio y temor por lo que esa conversación podría significar. Ben sabía que el camino por delante no sería fácil. Las acusaciones injustas, los rumores, la presión mediática. Todo formaba parte de una tormenta que no se disiparía pronto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba preparado para enfrentarla. Había tocado fondo antes, y aunque este nuevo golpe lo había tambaleado, no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Mientras colgaba el teléfono, miró alrededor de su casa en silencio. Las sombras de la noche ya cubrían los muebles, y el único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado. Ben se recostó en el sofá, cerrando los ojos por un momento, permitiéndose una pequeña tregua en medio del caos. Sabía que el mundo seguiría observando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal de debilidad, de error. Pero esta vez, estaba determinado a controlar su propio destino. A no dejar que los demás dictaran quién era o quién debía ser. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a seguir adelante. Ben no podía dejar de pensar en las palabras de Jennifer. La incertidumbre que lo había estado ahogando comenzó a transformarse en una chispa de determinación. Sabía que su vida personal y profesional estaban en juego, y tenía que luchar para mantener ambas a flote. Pasó las horas siguientes reflexionando sobre su situación, tomando conciencia de que no podía seguir permitiendo que los demás decidieran su rumbo. Era momento de tomar las riendas y hacer lo que fuera necesario para recuperar el control. Decidió que lo primero que debía hacer era preparar una declaración pública. Sabía que la prensa estaba hambrienta de información y que cualquier oportunidad de desmentir los rumores sería valiosa. Sin embargo, no quería que su mensaje se percibiera como un intento de manipular la situación.
Quería que fuera auténtico, algo que reflejara no solo su verdad, sino también su compromiso con la transparencia. Con eso en mente, comenzó a escribir lo que esperaba que fuera un mensaje claro y sincero. A medida que pasaban las horas, el ruido exterior aumentaba. Las cámaras, los reporteros y los curiosos se congregaban frente a su casa, ansiosos por obtener alguna declaración, algún atisbo de drama. Ben sintió una mezcla de ansiedad y frustración al ver cómo la atención se centraba en su vida privada. Sin embargo, eso solo lo impulsó a redoblar sus esfuerzos por salir de esta tormenta mediática con dignidad. Sabía que debía ser proactivo en lugar de esperar a que la marea se calmara por sí sola. Finalmente, después de varias horas de escritura y reescritura, Ben dio por concluido el comunicado. Se sentó en su escritorio, mirando el papel que había llenado de palabras. La sensación de alivio lo invadió al ver que había conseguido plasmar sus pensamientos y sentimientos de una manera que sentía que reflejaba su verdadera esencia. Iba a compartir su historia, sin adornos ni excusas. Tomó su teléfono y se puso en contacto con Michael. Sabía que su abogado debía revisar la declaración antes de hacerla pública. Mientras esperaba su respuesta, decidió que también debía hablar con algunos de sus amigos más cercanos. Ellos podrían ofrecerle apoyo y, al mismo tiempo, ayudarle a aclarar la verdad a aquellos que podrían estar malinterpretando la situación. Cuando Michael llegó a su casa, lo recibió con una actitud firme y una mirada que transmitía confianza. Le entregó el comunicado y juntos pasaron un buen rato revisándolo. Michael, como siempre, fue honesto y directo en sus observaciones. Juntos realizaron algunos ajustes, eliminando lo que no era necesario y reforzando los puntos que consideraron esenciales. Al final, Ben se sintió satisfecho y listo para dar el siguiente paso. Una vez que la declaración estuvo lista, Michael sugirió que organizaran una conferencia de prensa. Ben se sintió abrumado por la idea, pero sabía que era necesario. No podía simplemente lanzar el comunicado y esperar lo mejor. Necesitaba la oportunidad de hablar directamente con la prensa, de mirar a los ojos a los reporteros que lo habían vilipendiado y de demostrar que no era el villano que habían retratado. La conferencia se programó para el día siguiente. Ben se sintió ansioso, pero también emocionado. Era su oportunidad de mostrar su verdad, de reclamar su vida de vuelta. En la noche anterior, apenas pudo dormir. Las imágenes de los flashes de las cámaras y las preguntas incisivas de los reporteros lo mantenían despierto. Pero al mismo tiempo, se sentía motivado por la posibilidad de liberarse de la carga que había estado arrastrando. Al llegar a la conferencia de prensa, se sintió como si estuviera en un escenario, ante una multitud expectante. Las cámaras lo rodeaban y el ruido de los periodistas hablando entre sí llenaba el aire. Ben tomó una profunda respiración y se dirigió al podio. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que tenía que ser fuerte. Este era su momento. Comenzó a hablar, presentando su declaración con claridad y sinceridad. Explicó su situación, abordando las acusaciones de manera directa y sin titubeos. Habló de la importancia de la verdad y de cómo estaba decidido a no dejar que las mentiras lo definieran. Mientras hablaba, comenzó a notar que algunos reporteros dejaban de murmurar y prestaban atención. Esto le dio un nuevo impulso. Las preguntas comenzaron a surgir, y aunque algunas eran agresivas, Ben se mantuvo firme. Respondió con calma y seguridad, desafiando a los que querían sacarle una respuesta emocional. Sabía que no iba a convencer a todos, pero al menos podía intentar darles una imagen más completa de quién era realmente. Cada pregunta que respondía le daba más fuerza, y la sensación de estar recobrando el control lo invadió. Al final de la conferencia, sintió que había dado un paso importante. Aunque sabía que los medios no se detendrían y que la lucha por su reputación aún estaba lejos de terminar, la sensación de haber hablado su verdad lo llenó de esperanza. Tenía que lidiar con las repercusiones de este evento, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía empoderado. Era un nuevo comienzo, y estaba decidido a no dejar que nada lo detuviera. Esa noche, después de un día tan intenso, Ben llegó a casa y encontró un mensaje de Jennifer. Le pedía que se encontraran al día siguiente.
La ansiedad que había sentido anteriormente regresó, pero esta vez estaba listo para enfrentar lo que fuera. Sabía que cualquier conversación que tuvieran podría cambiar el rumbo de su relación, y aunque eso lo asustaba, también lo llenaba de emoción. En la cita, Ben y Jennifer hablaron de sus sentimientos, de las incertidumbres que los habían afectado. Compartieron sus miedos y esperanzas, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que estaban en la misma página. La conexión entre ellos se reavivó, y aunque sabían que no todo iba a ser fácil, ambos estaban dispuestos a trabajar en su relación. Finalmente, después de meses de caos, Ben se dio cuenta de que había encontrado una nueva perspectiva sobre la vida. Aunque el camino hacia la recuperación de su reputación sería largo y lleno de desafíos, estaba listo para enfrentarlo con valentía. Había aprendido que no estaba solo en esta lucha. Tenía a su lado a aquellos que realmente se preocupaban por él y estaban dispuestos a apoyarlo. Con esa nueva fuerza, estaba preparado para abrazar el futuro y todo lo que éste pudiera ofrecerle.